Es un fenómeno internacional con consecuencias desastrosas para la democracia, pero también es un debate peliagudo que mezcla mentiras, verdades, libertad de prensa, ideologías, bulos y periodistas que coquetean con la nueva selva de Internet. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, pseudomedios y fango en Internet, el otro foco de Pedro Sánchez. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Cuando Pedro Sánchez bajó del monte de su retiro para reflexionar, se trajo algunas tablas bajo el brazo para regenerar la democracia. Su primera idea parece evidente que pasa por el desbloqueo, la reforma de la justicia. El otro asunto sobre el que ha querido hablar el presidente en las entrevistas es el de los bulos, la desinformación, la máquina del fango. Todos esos términos los ha utilizado. También ha usado otro, pseudomedios. Bueno, creo que efectivamente he sido una víctima más, no la única, de una estrategia fríamente planificada y de una maquinaria del fango pues muy engrasada, donde se pueden incorporar muchos elementos. Se puede incorporar el elemento de unos pseudomedios de comunicación que yo me niego a llamar que sean medios de comunicación porque son digitales, son páginas web que lo único que hacen es propagar ese fango, esos bulos, esa desinformación. 2, platós de televisión donde en tertulias esas personas van y contaminan el debate. 3, partidos políticos, Partido Popular y Vox, que exigen explicaciones a los inocentes de esa campaña de desinformación y de bulos. Y finalmente, pues asociaciones u organizaciones ultraderechistas que judicializan los casos. Y esta es la maquinaria del fango que tenemos. No sabemos a quién se refiere exactamente con pseudomedios Pedro Sánchez. No ha nombrado a nadie. Pero sí sabemos que el debate sobre lo que es un medio de comunicación y no lo es, o de cómo se genera la información que acaba en el debate público, son dos de los asuntos más importantes y más delicados de nuestras sociedades digitales. Muchos de los bulos políticos o exageraciones o manipulaciones que circulan sabemos que salen de operaciones políticas, mediáticas muy bien orquestadas, las cloacas, de las que ya hemos hablado muchas veces. Pero hay otro fenómeno, otra fuente de fango. Y esa es un poco más difícil de desentrañar. Carlos del Castillo, hola. Hola, Juanlu. Pongamos un ejemplo. También está publicado, pero no recuerdo en qué medios, más alternativos, evidentemente, que lo primero que, nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Después empezó a trabajar para el Instituto de Empresa en un programa con África. Y resulta que ahí le tendieron una trampa, o vaya uno a saber, y le han involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos, a través de... Carlos, si tuviéramos que seguirle la pista a estos bulos, que no se generan en las cloacas ni en grandes despachos conspiradores, sino en Internet, ¿a dónde nos tendríamos que ir a buscar? Pues Juanlu, yo me iría a Telegram. Telegram ahora mismo es una enorme amalgama de canales que sirven para una infinidad de cosas. Hay muchos que difunden información precisa y que sirven para agrupar a usuarios en torno a temas que les interesan y para difundir información válida, pero hay muchísimos otros que se han convertido en auténticos pozos de desinformación y de datos tóxicos que se utilizan para atacar a rivales ideológicos, al multiculturalismo, para difundir datos falsos sobre inmigración y, en fin, toda una serie de cosas que se utilizan para atacar, utilizar la información como arma y que nacen ahí, en Telegram. ¿Por qué Telegram y no Facebook? ¿Cómo surge ese fenómeno? Porque Telegram surgió precisamente como una plataforma independiente que entre sus principios originales tiene no censurar a sus usuarios en ningún concepto. Esto al principio era una motivación bien intencionada porque los creadores de Telegram son activistas y son personas que tuvieron que salir de Rusia perseguidos por el régimen de Vladimir Putin por negarse a dar datos personales de activistas ucranianos. ¿Qué ocurre? Que los contenidos que se comparten en un canal se transfieren a los otros.
Los contenidos antivacunas del canal que está más enfocado a antivacunas van al de los chemtrails, y los de los chemtrails a los de los antimascarillas, y los de antimascarillas a los de la Tierra es plana. ¿Qué estamos comprobando también en las últimas fechas? Que dentro de esa oposición frontal a las autoridades está surgiendo canales que su especialidad es ir contra o recoger todo lo que vaya contra esos principios fundamentales de la democracia: multiculturalismo, feminismo, igualdad, derechos LGTBI. Y es en esos canales donde hay un odio visceral a todo esto que representa la agenda progresista, que ellos llaman además una marca blanca Agenda 2030, donde se empiezan a compartir bulos que afectan directamente al gobierno o a fuerzas políticas o a personas que se relacionan con ellas, como por ejemplo la mujer de Pedro Sánchez. Es en estos entornos donde surgió el bulo, la desinformación de que Begoña Gómez es transexual, y se utilizó para atacarla, y a raíz de atacarla a ella, pues atacar al gobierno y a Pedro Sánchez. Vale, ahí tendríamos un bulo, digamos, caliente, ¿no? Que circula mucho por Telegram, pero no todo el mundo tiene Telegram. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando un bulo ya está teniendo cierto recorrido en Telegram, hay una serie de personas que hay veces que es por mero oportunismo, por monetizar esa atención, ese contenido disparatado que saben que va a generar clics, y otras veces es por ideología, que lo toman y lo publican en medios de comunicación que se especializan en seguir esta realidad alternativa de Telegram. Lo cogen, lo publican y lo difunden como si fuera realidad alternativa que los medios tradicionales no cuentan. Esto, a su vez, lo que permite es que el bulo se retroalimente a sí mismo, porque si no había llegado compartido de canal en canal, ahora puede llegar a través de una URL, y también permite que salte fuera de Telegram. Una captura, por ejemplo, se puede compartir en Instagram o se puede compartir en Facebook o en Twitter. Estas redes sociales normalmente suelen ser más eficaces a la hora de pararlo, y normalmente va a tener un recorrido más corto, pero los impactos sí que pueden suceder. Si hay una captura de un pseudomedio de comunicación falso que está retransmitiendo cualquier tipo de desinformación que pasa 24 horas publicada en Instagram, pues todos los usuarios que lo vean se van a llevar ese impacto de información tóxica. Ahí quizá encontramos la primera frontera de lo que podríamos empezar a llamar pseudomedio, ¿no? Son webs sin periodistas que no tienen noticias, sino mentiras totalmente inventadas, sacadas de cualquier sitio, pero, bueno, si uno entra, tienen pinta de medio de comunicación. Lo parecen, es como un disfraz. Crear una web que parezca un medio de comunicación es facilísimo y baratísimo. Tú generas una cabecera y subes una serie de contenidos como si fueran noticias, y emulando un poco el estilo que tiene un medio de comunicación, con un titular, entradilla y un cuerpo de texto, y puedes empezar a disparar esos contenidos de forma muy sencilla, y además ahora con inteligencia artificial que lo rellena automáticamente aún más. ¿Qué ocurre? Que estos medios muchas veces son muy fugaces, porque cuando los administradores de estos medios notan que la cabecera está desgastada, pues por ejemplo porque la han utilizado para repetir machaconamente bulos antivacunas y ahora ya nadie está en el antivacunismo, pues cambian la cabecera, crean un medio nuevo y empiezan a disparar contenidos falsos sobre cualquier otro tema que ellos noten ahora que está generando atención, porque recordemos que la atención no solo es por un motivo ideológico, la atención es dinero, es visitas, esas visitas se traducen en dinero en sus cuentas corrientes. Y cuando digamos que el bulo se ha graduado en esas webs, en esos pseudomedios, hay veces que terminan dando el salto al debate convencional. Luego está el tercer paso que sucede a veces, que el hecho de que esté publicado en un pseudomedio permite a actores de canales más tradicionales decir que lo han visto publicado. Incluso aunque esa página web sea totalmente fraudulenta y no asuma ninguna responsabilidad sobre lo que publica y sus fuentes sean un canal de Telegram. Pero como está publicado, porque efectivamente está publicado, aunque sea en una web falsa, pues estos actores de canales más tradicionales, ya sea televisión o radio, pues pueden decir: yo he visto publicado que... Y entonces ellos se liberan de la responsabilidad. Muchas veces, la inmensa mayoría, no citan ni siquiera el medio de comunicación porque dicen que no se acuerdan, pero ellos lanzan el mensaje, y ese bulo que comenzó en Telegram resulta que ha llegado a la opinión pública a través de un canal tradicional.
Pero el ciclo no termina, ya lo sabemos, en canales de TDT minoritarios. A veces los bulos acaban reproducidos o sutilmente mencionados por medios convencionales y por políticos. Vamos a escuchar al alcalde de Madrid reproduciendo un bulo de El Puntual 24 Horas, que es un pseudomedio de manual que probablemente ya pasado mañana no exista. De hecho, ya no tiene ni web, solo Telegram y Twitter, y que hace ya 2 años tenía 58 bulos acreditados por los verificadores de Maldita.es. Escuchemos a Martínez Almeida. De quien se ha reído de todos ustedes, que al final el mensaje que les ha lanzado es pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. Ese es el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez. Pringaos que yo me voy a Doñana a este puente. La cuenta de Twitter del Puntual 24 Horas dijo que Pedro Sánchez se había ido a Doñana en el Falcon y puso una foto de Pedro Sánchez subiéndose al Falcon, y Martínez Almeida lo reproduce en una rueda de prensa, Carlos, y así funciona. Pues sí, muy recientemente lo acabamos de ver. No conocemos ese medio que ha publicado esa historia y está desmentida por todos los verificadores de información que trabajan en España, que además son unos cuantos, muchos más de los que tienen otros países europeos. Pero aún así, como eso se está moviendo por las redes sociales y está publicado, el alcalde de Madrid lo suelta en una comparecencia pública, y eso a su vez tiene un impacto en la opinión pública que en ocasiones pues puede que no llegue a saber que eso estaba desmentido mucho antes. Carlos del Castillo, compañero especializado en información tecnológica en eldiario.es. Gracias. Gracias a vosotros. Yo confío en la justicia como confío también en la separación de poderes y confío también en los medios de comunicación. E insisto, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, no en los pseudomedios de comunicación. Insiste Pedro Sánchez, no es lo mismo un medio de comunicación que un pseudomedio. Con ejemplos como el de Begoño o el Falcon de Doñana, pues lo vemos muy fácil. Pero no es tan fácil. Hay medios en teoría convencionales dirigidos por periodistas, pescando clics a costa de aprovechar a todas esas audiencias ávidas de bulos, de teorías de la conspiración, de ataques sin fundamento a todo lo que sea progre. ¿En qué punto abandonan su papel como medio y se adentran en otra cosa? Esa pregunta abre un abismo. Carlos Hernández Echeverría, hola. Hola, ¿qué tal? Carlos, hoy te entrevistamos no como colaborador del diario.es, sino como director adjunto de Maldita.es, la fundación de verificación y de lucha contra la desinformación. Estáis muy implicados en este tema también a nivel europeo. Carlos, ¿cómo diferenciamos lo que es un medio de comunicación de lo que es o sería un pseudomedio? Porque de esa diferencia lo mismo dependen un montón de cosas en el futuro, si es verdad que el gobierno quiere meterle mano a este problema. Yo creo que la gente tiene que saber que la libertad de expresión no ampara solo a los medios de comunicación. La libertad de expresión ampara a todo el mundo, a todos los ciudadanos, a las webs buleras, a todo. Pero cuando algo lo distinguimos como medio de comunicación, le estamos suponiendo una intención de decir la verdad, y si no dice la verdad porque se ha equivocado o porque le han engañado, una intención de corregir y decirle a la gente, oye, aquí me equivoqué y me equivoqué por estos motivos y te lo comunico. Yo creo que es así como se le explica a la gente, porque hay cosas, como tú bien decías, que son exactamente idénticas a un medio de comunicación en lo formal, pero que no paran de mentir, con lo cual habrá que buscar una manera de diferenciar. Para alguien que no es periodista ni está familiarizado con esto, ni vive en la burbuja de medios de comunicación en la que vivimos nosotros, ¿de qué estándares de calidad estamos hablando? Yo creo que para alguien de la calle, lo primero en lo que hay que fijarte es: yo sé quién está detrás de esto. El diario.es nos explica cómo se financia, por ejemplo, y otros medios también lo hacen. En otros medios no está tan claro. Entonces, por ejemplo, la nueva ley europea de medios va por ahí. Pero yo creo que hay más estándares. En España hay un montón de fact-checkers, de verificadores independientes. Cuando de esos 6 verificadores independientes que los hay de todas las naturalezas y incluso en idiomas cooficiales, cuando todos coinciden en que algo que se ha dicho es mentira, y ese medio se niega a reconocerlo, pues a lo mejor hay que pensar que tiene que haber unas consecuencias para alguien que publica mentiras, ¿no? Entonces lo que hay que explicarle a la gente es que un medio de comunicación se puede equivocar y puede tener una línea editorial. Lo que no puede hacer es mentirte. Y si te miente, no puede ser un medio de comunicación. Es otra cosa. Pero cuando hablamos de medios de comunicación, tenemos que distinguirnos de lo que son cualquier web y cualquier canal de YouTube y cualquier canal de TikTok. Y eso es muy difícil diferenciarlo en las formas, pero es posible diferenciarlo en esas cosas. En el respeto que se tiene a los lectores cuando uno se equivoca, en la transparencia que se tiene de quién dirige el medio y quién está detrás de él. Yo creo que todo eso es la vía en la que hay que ahondar.
Y esto es un proceso que hay que empezar y que tiene que empezar por los propios periodistas y los medios. O sea, autorregulación, ¿no? Porque yo veo a Pedro Sánchez en esto con pies de plomo. O sea, no creo que se vaya a poner a legislar a corto plazo para intervenir desde el Estado los medios de comunicación. Así que la clave en todo esto parece la autorregulación, Carlos. Tiene que haber desde el propio sector de los medios un intento de, por ejemplo, poner ahí a trabajar a los grandes medios, a las asociaciones de periodistas, a los académicos, a los verificadores independientes, a poner a trabajar en esos estándares que todos creemos. Pero no solo en los estándares, sino en qué pasa si no se cumple, ¿no? Y que esos estándares te den, no sé, un sello de calidad. Y que luego si alguien va a poner publicidad institucional o publicidad privada, que a lo mejor los anunciantes tienen que ser parte de este proceso también, puedan saber si lo están poniendo en un medio en el que se ha comprometido, por ejemplo, a corregir informaciones cuando son erróneas, que no todo el mundo lo hace. ¿Y hay ejemplos? ¿Hay una manera concreta de hacer eso? Pues mira, yo aquí me fijo mucho en el ejemplo de otros países donde vemos métodos que funcionan o que funcionan razonablemente. Quizá no es perfecto, pero hay consejos de prensa independientes totalmente del poder que analizan las quejas, que si tú, como medio de comunicación afiliado a esos códigos, te pasas de la raya, mientes, rompes el código, te lo reprochan públicamente, que si tú consistentemente fallas en la aplicación del código, te acaban echando del código, te quitan ese sello de calidad porque no lo mereces. Todo esto ya pasa. Por ejemplo, en Noruega hay un sistema que funciona muy bien con esto, que da un sello de calidad, pero lógicamente el sello de calidad no es para siempre. Si no lo cumples, hay consecuencias que pueden llegar a que te quiten el sello, ¿no? Hay una última cosa, Carlos, que está pasando que personalmente a mí me parece preocupante y que creo que además está contribuyendo a toda esta confusión, ¿no? Es el paso de algunos periodistas que antes trabajaban en medios con ciertas garantías, que ahora han saltado a ese lado más oscuro, que juguetean con la desinformación, por decirlo suave. ¿En qué lugar de la ecuación colocas a ese tipo de figuras? Bueno, yo creo que el profesional quizás hoy está aquí, mañana no, vete a saber, pero los medios tienen la obligación de seguir unos estándares, ¿no? Y creo que muchas veces hablamos de si este periodista que ahora tiene un portal o lo que sea está en otro medio de comunicación publicando mentiras o no en el espacio que le dan. Esto es una reflexión diferente, yo creo. Yo creo que el medio de comunicación, la tele, el periódico, la radio, la web, lo que sea, se tiene que hacer responsable de todo lo que hay ahí. Y si un colaborador publica una mentira, pues tiene que actuar exactamente igual que si es una persona de plantilla. Carlos Hernández Echevarría, director adjunto de Maldita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez o esto es Nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.